Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí nosotros ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos, FM Activa 94.1 en Perito Moreno, y nos disponemos a
compartir con todos ustedes la información destacada de la provincia de Santa Cruz, principalmente hasta las 9 de la mañana. Somos La Otra Gestión. Muy buenos días a todos, principalmente a mi compañera Karina Taverne. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Esto soy yo. Ah, no. Sí, perdón que no lo puedo. Ahí está, Ahí gracias. estamos. Perdón. Bueno, ¿cómo estamos? Buen día. Muy ¿todo bien, muy bien, muy bien. Acá estamos tratando de acomodarnos en este día lunes. El tema es que no le puedo bajar el volumen de mi teléfono, no sé por qué. ¿Qué estaba escuchando? Estamos saliendo en doble. No, es la compu. Es la compu. Es la compu. Era la compu, Juli, es la ya está. compu. ¿Eso también? Lo que Ah, pasa bueno, es que de todo- estamos de los dos. rodeados de aparatos de tecnología. Perdón. Tenemos cámaras, Me tenemos la mandé, teléfonos, sí. transmisiones en vivo a través de streaming de YouTube, que ya estamos. Ahí está, gracias, Juli. Ahí está. Y también Sí. tenemos la radio convencional, ¿no? Todo. Quien la pone al aire todos los días es Brian Álvarez. Buen día, Brian. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Tranqui? ¿Más o menos? ¿Trabajando bastante o no? Ah, sí. ¿Qué pasó? Ah, le hace este gesto así como que le robaron. Digo, ¿qué le pasó? Claro, es de Independiente. Qué robo. Le robaron el partido, el clásico ayer. Totalmente. Bueno, después en el pase seguramente vamos a estar hablando de esto con Nica, ¿no? Ah, bueno, nos guardamos. Sí, que venía Claro. sufriendo con nosotros. Claro. ¿Cómo Pobre, terminaron? 1-1, ya no, ¿verdad? ya venía de sufrir antes, ¿no? Ujú. Sí. 1-1 terminaron. Bueno, nosotros los Boca no podemos decir lo mismo, ¿no? No hay excusa. Volvió a perder Boca. Horror. Tremendo. Segunda. Gracias, Juli. Mirá vos. Me voy a sacar me dio calor. ¿Eh? Bueno, una jornada fresca en Río Gallegos, una mañana muy fría. No tan frío como ayer en Calafate, es cierto. No, en Calafate, pero en Calafate estaba mejor la temperatura Sí, que acá. adentro del auto. No, en general, no, era mejor la temperatura que lo que tenemos ahora en Río Gallegos, pero qué frío se sentía más. No sé si Sí. estaba más baja la térmica, o el vientito. Sí, pero había qué vientito frío que del hacía, sudoeste. por Dios. Había viento del sudeste, y claro, yo miraba sudeste, claro, justo en línea a la cordillera. Sí, Y que estaba nevada. claro, Por eso claro, que se claro. sentía bastante frío en el Calafate ayer, porque fuimos a ver la carrera del turismo carretera, la inauguración del circuito, ¿cómo se llama? Quique Fraile. Quique Fraile, sí, así es. Un renovado circuito inaugurado Nuevo, claro. nuevo, tal cual. Nuevo. Inaugurado con la presencia de la categoría más popular del automovilismo argentino, ¿no? Sí. El turismo de carretera, un muy lindo espectáculo. Muy lindo, Fantástico. La verdad que sí, sabemos lo que significa el TC, todo, ya lo hemos vivido aquí en la provincia de Santa Cruz y además lo vemos perfectamente también por televisión, ¿no? Todo el circo, digamos, ¿no? Está perfectamente armado, aceitado y bueno, nuevamente llegó esta categoría. Claro. A la provincia y la verdad que fue una fiesta el Sí, Calafate. en buena hora para los que seguimos esta categoría, los fanáticos de alguna marca en especial, tenerla acá en Santa Cruz es lindo, ¿no? Sí, y además de Porque eso, siempre quedamos excluidos de estos espectáculos, así que Tal en cual. principio eso. sí, Y después, bueno, todo lo que significa a eso iba. un autódromo de 3.900 metros, creo cortito, es cierto, pero angosto también, lo que nos daba la posibilidad de que haya muchos sobrepasos. Pero el espectáculo fue de primera. Sí, de primera, en realidad. sí. Muy sí, lindo sí. también porque en muchas zonas, si no en todas, al ser un circuito corto, te da la posibilidad de que donde te ubiques ves todo el circuito. Y se ve de casi todos lados, de casi todos lados. Hay zonas donde son más bajitas, están más bajitas, entonces en algún momento se pierde la visibilidad, pero creo que si tenés una ubicación buena que puede pasar, estés en el lugar que estés, en las afueras, adentro, en boxes, en los cerros, en cualquier lugar, a la vera de la ruta, no se podía tanto, obviamente había una parte que sí estaba autorizada en los saltos, pero ves fácilmente el 90% del circuito. Sí, tal cual. Un circuito nuevo también para
para los pilotos, ¿no? Claro, para ellos también, claro. En principio porque, bueno, tenían que conocer, buscar los tiempos, buscar las zonas de sobrepaso, pero no arriesgar tanto tampoco porque al ser un circuito nuevo todavía no está bien engomado, o sea, los autos no No tienen grip. no tienen dice. grip, exactamente. ¿No? ¿Cómo Acá vos aprendiste? No estoy tienen aprendiendo, grip, ¿viste? entonces, bueno, arriesgar una maniobra Ujú, en un circuito angosto y que no esté engomado, claro, podían terminar, ¿sabes a dónde? ¿No? De hecho, sí. donde terminaron algunos que intentaron alguna maniobra. Así que bueno, Algunos este, capos, como, bueno, son todos capos, ¿no? Para correr en esa categoría, a uno le puede gustar más o menos cada piloto, pero bueno, lo que le pasó a Rossi, ¿no? Que se claro, pasó también. claro, en su serie, tal cual Sí, pasó de largo. sí, 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 sí. Descubrieron un circuito rápido, que primero decían es muy trabado, pero finalmente terminó siendo un circuito rápido, así que muy lindo. Y muchísima gente también, mucha gente Sí. de Chile Qué manera de ver principalmente. gente de Chile. Impresionante. Bueno, tal vez es fácilmente identificable, claro, por el tema de la patente, ¿no? Claro, claro. También vino mucha gente de la isla, ¿no? Ya sea de Río Grande, de Ushuaia, de todo pero chilenos había una cantidad infernal. Ujú. Bienvenido sea, No, por bienvenido sea. supuesto, ¿M? obviamente. Estaba a pleno el Calafate. Nosotros no pudimos ir ni siquiera a dar una vuelta por el centro. Estuvimos abocados al autódromo. No, tal cual como muchos, porque nada, Sí. llegamos sábado 2:30 de la tarde con Juan Cruz, con Nica. Em, y nada, y bueno, ya derecho al circuito y cuando terminó la actividad del sábado ya fuimos a lugar donde teníamos previsto ir y ya comer algo y al otro día tempranito, o sea que es lindo, ¿eh? Muy linda la actividad turca. Esperemos, bueno, que siga teniendo frecuencia la participación principalmente de categorías nacionales, Ujú, ¿no? sí, sí, Un sí. par de carreritas al año, una en Gallegos, una en Calafate, Ujú, estaría, ¿no? sí, la Aunque es verdad que muy sí. costoso también Claro. para el piloto venir a correr a Calafate, Sí, para mover todos los semejante equipo, equipos, sí, claro. seguramente. O sea, Seguro. Bueno, hablábamos de eso el viernes, si bien hay ¿no? un desembolso importante del Estado, obviamente mucha plata pone para que venga a la categoría. Bueno, no es lo mismo ir a correr a San Nicolás, No, más en vale. La Plata, que venir a correr acá. Obviamente, Pero bueno, la verdad obviamente. que fue un éxito, en realidad. ¿Eh? Y además el circuito y las instalaciones, zona de boxes, lo que era el palco, la sala de prensa, realmente estaba todo muy, muy lindo, muy bien puesto, vimos bastante orden. El sábado cuando salimos estuvo un poco bastante congestionado, complicado para salir. El domingo que esperábamos, o se esperaba más gente, y así fue, habilitaron distintas salidas. Si bien uno tenía que tener paciencia para poder irse del autódromo, pero por la cantidad de gente, entiendo que fue mucho más fluido y más ordenado, ¿no? Por la Ujú. presencia no solamente de la policía, gente del municipio, de la Agencia de Seguridad Vial, que también veíamos trabajando a todos en conjunto. Así que seguramente debe haber cosas para pulir, para mejorar. A las 12 al mediodía de ayer se abrieron las puertas para todas las personas que pudieran ingresar. Esto también generó alguna polvareda que no vino de la pista, sino vino de afuera respecto de la gente que había comprado su entrada. Pero bueno, fue la inauguración de este circuito. El autódromo, como decías vos, ya venía, pero bueno, ahora está totalmente remozado. Así Aquí había que, gente que no le gustó bien la idea esta de abrir las y puertas. lo leí en redes Y sociales, bueno, sí, 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 sí. todo el mundo tiene derecho Y no abrieron todo, las puertas para ver la final del para ver TC, la final, obviamente. exactamente. Me Bueno, y parece no todo el perfecto. mundo tiene derecho y no todo el mundo tiene el dinero, Claro, ¿no? También pareció para perfecto, más hacerlo, vale. para Parece hacerlo. bien. Pero, bueno, como todo, siempre hay gente Y que bueno, la próxima que lamentablemente se especulen y queja. que esperen, los que se quejan, que esperen, que especulen y que esperen hasta las 12 a ver si abren las puertas o no. O sea, no podés comparar, en principio tener la posibilidad de entrar a ver un espectáculo el Ujú. sábado y el domingo. Y después, bueno, en buena hora que la Claro, gente que
A ver, tenés el papá, 2 hijos, tu esposa, ponete a sumar. Y no todos tienen 12 lucas para ir a ver una carrera. No, claro, ¿No? claro. Así que Aparte, bueno, ahora ¿por que qué cercenar esa obviamente. posibilidad, no? Bueno, y como para terminar, un posteo de Beloni, gracias a todos los que lo hicieron posible, con varias fotos del domingo principalmente, otro sueño que se hizo realidad, aunque el sueño más importante de Beloni es ser gobernador. eh, dice, Es cierto. bueno, comenzó hace más de 2 Capaz años. que cuando sopló las velitas ayer, capaz que lo pidió, ¿viste? Sí, Pedís 3 deseos. sí, sopló la velita en el cumpleaños también de Y Beloni. recién me entero, porque como Sí. estaba en el autódromo. Bueno, lo pudimos disfrutar con el acompañamiento de muchísima gente, no solo del Calafate, sino de toda la provincia, del país entero y de Chile, que eligió nuestra ciudad para vivir un fin de semana inolvidable. Una fiesta Ujú. de todos los santacruceños. Ahí está el mensaje. Una fiesta de todos los santacruceños. Ahí está cuando utiliza una fiesta de una localidad ya como para potenciarse a toda la provincia, ¿no? Fíjense lo que hice yo en Calafate. Ahí está el mensaje. Una fiesta de todos los santacruceños. Bueno, y además ganó un Ford. Además, Primero Ford, segundo Ford, claro. para tristeza de los hinchas de Chevrolet, principalmente de nuestro amigo Nica. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque venían ganando, ganando, ganando. Y cuando entró el último pace car, bueno, se ve que el chivo no aceleró lo suficiente, no le dio y bueno, y Ujú. se metió Julián, ¿no? Bueno, sabés que empezamos un poquitito tarde Sí, y ya estamos en momento de llamar a nuestro primer entrevistado. O sea, no sé si sí. te das cuenta de lo que te quiero decir. Bueno, 8:19 de la mañana. Voy comentando los datos del tiempo, ¿te parece? Y ahora vemos cómo seguimos, porque ya s- tendríamos que estar llamando y es una nota bastante urgente que tenía que ser puntual, una situación bastante complicada que está ocurriendo en una familia de Caleta, Olivia. ujú. ¿Mm? ¿Te parece que digas los datos del tiempo Dale. auspiciantes lo más rápido posible y ahí nos metemos en ese tema? ¿M? Bueno, como te decía, datos del tiempo en Río Gallegos, 2 grados 3 la temperatura, pensé que estaba más fría. 2 grados 3 la actual, 2,8 bajo cero la térmica en la capital de la provincia de Santa Cruz. Hay una alerta meteorológico, en realidad para casi todo el sur de Santa Cruz. A ver cómo te lo describo. Todo el sur de la provincia de Santa Cruz, a ver, de Piedrabuena para abajo, ahí se me fue el de Piedrabuena para abajo, sí, pero no la zona de Calafate, ni Calafate ni Río Turbio. ¿Mm? Por vientos en realidad, y el alerta es para la noche de hoy lunes 17 y la madrugada de este martes 18. El área será afectada por vientos del oeste con intensidades entre 45 y 65 kilómetros en la hora. Las ráfagas pueden llegar a los 90 kilómetros en la hora. Hoy, como va a continuar la jornada, en Río Gallegos se estima que la máxima llegue a los 6 grados centígrados. 6 grados centígrados. Em, para la mañana se esperan lluvias y nevadas. Ujú. Atenti con esto, lluvias y nevadas. No puntualmente en Río Gallegos, sino en Río Gallegos y zonas aledañas también. Para la tarde también lluvias y nevadas y para la noche mayormente nula. El del viento ya hablamos, así que bueno, a abrigarse, tomar los recaudos correspondientes. Tan Bueno. solo 6 grados de temperatura máxima para hoy. Bueno, vamos rápidamente a agradecerles a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos todos los días aquí compartiendo la otra gestión con ustedes. No sin antes saludar a nuestro amigo Cacho Álvarez. Dice, buenas, Belloni tiene que hacer un buen estadio municipal y que venga Boca a jugar la Copa Argentina. Así sin preludios, gracias a quienes nos auspician. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán en pleno centro de Calafate, sobre Avenida del Libertador, tienen salida por Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para los santacruceños
15.000 pesos por día, tiene asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán, llama al 2966-530706. Gracias a nuestros auspiciantes. Muy bien. Bueno, les decíamos que rápidamente, a ver, ¿qué pasó? Sí. Se nos reprogramaron la... Sí, Bueno. para dentro de unos 15 minutitos. Bueno, lo aguantamos, Brian, ¿te parece? Dale, Sí, yo gracias. estoy, bueno, nos da un poquitito más de aire como para poder desarrollar con más tranquilidad e ir presentando la información, ¿no? Bueno, ¿te parece? Comentanos, a ver, vamos a estar hablando con Esteban Amaya de Caleta Olivia. Ujú. ¿En qué contexto y en qué situación, Cari? Bueno, vamos a contarles que nos enteramos a través del posteo de Facebook que hizo Esteban, que él tiene un nietito de 4 meses que está en la localidad de Caleta Olivia y está internado por un cuadro de desnutrición. ¿A qué se debe esto? A que el bebé tiene una patología previa, motivo por el cual, según explicó, esto lo escuchamos después en otra, lo escuchamos después y lo vimos en una nota que brindó, que el nene tiene otra patología, es alérgico, no es a la lactosa, pero bueno, algo por el estilo, explicó motivo por el cual le cuesta mucho alimentarse y poder asimilar ese alimento. Recordamos, estábamos hablando de un bebé de 4 meses. El niño está en tratamiento, ya fue derivado, volvió a la localidad de Caleta Olivia, pero ahora, pese a que está tomando una leche especial y demás, el niño ha presentado este cuadro, motivo por el cual han solicitado su derivación a un centro de mayor complejidad. Están hablando del hospital Pedro Elizalde o algún otro de esas características, ¿no? Y lo que está diciendo Esteban, que se ha perdido tiempo, que se está perdiendo tiempo y que los funcionarios no trabajan el fin de semana, motivo por el cual ha hecho responsable tanto al director del Hospital Zonal de Caleta Olivia como así también al ministro de Salud por esta situación de retraso de la derivación de su nieto. Tal cual, vamos a estar hablando con él entonces, teníamos previsto 8:20, pero bueno, me pide que le demos unos 15 minutitos más. Y también, bueno, estuvimos hablando con el ministro de Salud sobre este tema, porque bueno, cuando hablamos de menores y de temas y de cuadros de salud y de derivaciones y de denuncias y de adjudicar responsabilidades, obviamente nosotros también, por supuesto, que hablamos con profesionales y en este caso con el propio ministro de Salud que nos contó cuál es la situación, que no está muy alejada de lo que nos dijo este señor, de la situación que está presente, bueno, y nos habla también de la realidad. Pero bueno, oportunamente dentro de 15 minutitos hablamos de eso. Vamos a estar abordando con más detalles esta situación en la que está en riesgo la salud, la vida de un bebé de 4 meses. Sí, 4 meses, un bebé de la localidad de Caleta Olivia que está internado, por supuesto, en este momento. Otro de los temas, hablábamos recién de lo que pasó en Calafate, pero donde también se juntaron por otro motivo fue en la localidad de Puerto San Julián. Hubo convención del radicalismo allí en Puerto San Julián, así que los dirigentes y los máximos exponentes del radicalismo de cada una de las localidades de la provincia de Santa Cruz tuvieron su convención, eligieron las autoridades de esta convención que van a estar al frente de la mesa de conducción desde este año hasta el 2025, ¿no? Sí. 2 años es lo que dura el mandato. Y fue electo presidente Juan Raúl Pirri Martínez. Así es. Es hombre de Puerto Deseado. Lo entrevistamos en su momento nosotros en la otra gestión. Sí, cuando salíamos los días sábados con la otra gestión. Hablamos con él, creo que fue en circunstancias en la de la asunción de Kaki González, quien dejó la intendencia de Puerto Deseado para asumir como diputado nacional, y habían unas cuestiones de tiempo, creo que demoró un par de días su asunción Kaki González para imposibilitar la asunción de quien algo así fue, no recuerdo bien, pero bueno, a través de esta situación fue que llegamos a entrevistar a quien era un referente del radicalismo en Puerto Deseado, y bueno, tal era así que ahora fue electo presidente de la convención. Es el órgano máximo del partido,
de la Unión Cívica Radical. Y no El- solamente, vos fíjate que eligieron representantes, sino que también la convención le dio luz verde, por llamarlo de alguna manera, a quien preside el partido, que es el actual intendente de Puerto San Julián, Daniel Sí. Gardonio, para que pueda ir sentándose con otras fuerzas para armar frentes y alianzas. Claro, cualquiera de ustedes me puede decir, pero eso ya lo habían dicho, claro, pero fue en el marco de una reunión que tuvieron las fuerzas que integran Cambia Santa Cruz, que antes era Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Cambia Santa Cruz, eso fue como frente lo que determinaron, pero ahora es el propio partido, la Unión Cívica Radical, quien avanzó en este sentido, pero bueno, lo vamos a hablar después con el diputado Daniel Rocker. Bueno, vicepresidente quedó Rubén Delgado, secretaria Romina Bazán y prosecretaria Bárbara Bahamonde. Perfecto. Las nuevas autoridades de la mesa de conducción de la convención de la Unión Cívica Radical. Vamos a estar hablando con el diputado provincial Daniel Roquel, Sí. quien estuvo presente. Nos va a comentar, bueno, detalles Ujú. y demás, y básicamente, bueno, de cómo ve el futuro del partido dentro de Cambia Santa Cruz en virtud de las elecciones que se van a desarrollar y que ya empezaron a desarrollarse en varias provincias de la República Argentina. Qué bueno, Neuquén, sí. Río Gallegos, Trelew también tuvo Trelew. elecciones allí. Bueno, nos metemos así y Dale. les contamos como una especie de resumen qué es lo que sucedió en estos 3 lugares, provincias y ciudades de la República Argentina y puntualmente de la región patagónica. Trelew. Ayer, por el Cambio, ganó la intendencia de esa ciudad, la segunda en importancia y en número de habitantes de la vecina provincia de Chubut. Después de 20 años, no es menor lo que pasó ayer en Neuquén, después de 20 años, insisto, ganó un candidato no peronista. Bueno, el diario Jornada de la vecina provincia del Chubut, tirada en toda la provincia, pero que se imprime allí en Trelew, la foto de Merino hizo historia, dice. Sí. Merino hizo historia, el candidato de Juntos por el Cambio ganó el gobierno municipal, como lo destacabas vos, tras 2 décadas de gestiones peronistas. Y al lado de Merino, el intendente electo de Trelew, lo vemos a Ignacio Torres, senador también de Juntos por el Cambio. Habíamos hablado con él también, Hablamos ¿no? con él también en otra gestión. Sí, claro, hace un par de años también, candidato a gobernador. Olvídate, creo que este triunfo va de la mano también. Bueno, pero en su momento de habíamos hablado. Sí, como senador, sí. Exactamente, Como senador, como senador. Sí. Pero bueno, ya está, va a ser el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia del Chubut y no sabes el impulso que le da este triunfo. No, Ganar totalmente. en la capital de la provincia del Chubut. De hecho, dijo fortalecido. Torres dijo que ahora va por todo en Chubut. Vos fíjate que cómo será que lo posiciona, no solamente a Merino, creo que Gerardo, si no me equivoco. Sí, Juli me dice que sí. No solamente a Gerardo Merino, sino también a... ay, se me fue el nombre. ¿Al que hablamos recién, Torres? Sí, a Torres, a Ignacio, no me salí. A Ignacio Torres, que ayer los distintos posteos y twitters que hicieron los dirigentes, ya sea Macri, Rodríguez Larreta, Burrich, y todos los mencionaban a los dos. Claro. No solamente al ganador, felicitaban a ambos. Sí, por eso te digo que le da una posición, un impulso. Pero si querían una encuesta real, ahí la tuvieron, ¿no? Ganaron nada más y nada menos que entre luego, que ahora van por todo Chubut. Van por todo Chubut y ya está el candidato Torres, Ignacio Bien. Torres. Hablamos con él, sí, nos jactamos de eso porque uno de los primeros medios que habló con... No me acuerdo en qué contexto. Creo que en un contexto de conflicto en Chubut. En Chubut, sí, puede ser. Hablamos con él. Bueno, pasamos a otra provincia, a una provincia, porque estamos hablando en este punto de la ciudad de Trelew.
¿Qué te parece? Bueno, Pasamos a lo que sucedió en Río Negro. En Río Negro, quien fuera gobernador hace un tiempo, creo que fue algo así como a principios de 2010, creo que fue mandato 2012, Alberto Beretígnec se alzó finalmente con el triunfo y va a ser una vez más gobernador de esa provincia. Perdón, buen día. Hola, Fue Juli, buen día. bienvenido. Fue gobernador, ¿se acuerdan cuando lo matan cuando a lo matan Soria? a Soria, Soria, claro. Como queda él. interino y después gana en la Exactamente. segunda Él era el ocasión. vice de Soria cuando lo matan a Exactamente. Soria. Sí, sí, qué bueno que lo, Sí, que sí. lo recuerdes. Sí. Beretígnec, no sé cómo es. Su esposa, Su ¿eh? esposa, ¿Te claro. acordás que estaban los dos? Y ahí Con asumió un la, descopetazo. claro, ahí asumió la gobernación y después fue como candidato a gobernador y la ganó también. Y ahora Exactamente. vuelve, ¿verdad? Y ahora vuelve, después de algunos años, vuelve y ganó. Se había dicho que estaba ganando por un margen bastante ajustado, pero no fue de esa manera, ¿eh? Ganó con bastante holgura nuevamente un candidato del Partido Justicialista. Vamos a Neuquén. Bueno, dale. Bueno, en Neuquén, ¿qué simbolismo tiene lo que sucedió en Neuquén? Neuquén, una provincia gobernada para algunos, entre los que me incluyo, con los modos más rancios del caudillismo, ¿no? A través del movimiento popular neuquino y esta forma de hacer política y de gobernar que durante tantos años, 6 décadas, impusieron los ZAPAG. Bueno, esto se cayó ayer, se rompió con esa hegemonía, con la figura de Rolando Figueroa. Algunos de los títulos, por ejemplo, van en este sentido. Elecciones en Neuquén. Cae la dinastía MPN. Bueno. Movimiento Popular Neuquino, tras 6 décadas en el poder, y Figueroa abre una nueva etapa en la provincia. El, entrecomillado, partido que nunca pierde, un día perdió y dejará la gobernación este año. La dinastía del Movimiento Popular Neuquino llegó a su fin tras más de 6 décadas en el poder. El partido que nunca pierde y un día perdió y dejará la gobernación este año tras caer derrotado en los comicios en los que ganó un ex hombre de la casa, también, recordemos. Sí, pertenecía a las filas del Claro. Movimiento Popular Bueno, Neuquino. Rolando Figueroa ganó con un 35,6% de los votos. El diputado nacional, tras irse del partido, logró crear un espacio transversal, comunidad, así se llama, con peronistas, radicales, dirigentes desencantados del MPN y apoyo del PRO de Mauricio Macri. Claro, sí. Así está conformado este espacio. Por supuesto, Macri se lo... enseguida salió con un posteo a decir, no nuestro candidato. Sí. Es un partido nuevo, como bien decías, y ha combinado a distintos lineamientos y a distintas fuerzas y a diferentes desencantados. Vamos a ver cómo se da la convivencia ahora para gobernar. Sí, ¿Mm? exactamente, que es todo otro tema. Bien. Bueno, Entonces perdió el MPN en Neuquén. Y además hablamos de Neuquén, creo que la provincia más rica de la República Argentina, ¿no? Vaca muerta, sí. plena producción. Con todo lo que eso significa. Así que van a escuchar hoy análisis en este sentido y proyecciones, si esto puede llegar a marcar también un quiebre, una tendencia nacional. Bueno, nosotros les contamos así escuetamente qué es lo que ha sucedido en estos 3 lugares que ayer sus vecinos fueron a las urnas. Las 8 de la mañana con 36 minutos en la República Argentina. Otro de los temas que vamos a estar transitando, Ya estamos, en el día de hoy, sí, ya estamos. Bueno, tiene que ver con, en principio, la situación de ADOSAC. Hoy hay clases normal, Sí, ¿no es cierto? sí. Hablamos de la crisis educativa en la provincia de Santa Cruz. ADOSAC tendrá su encuentro, su congreso provincial en el día de hoy, que va a definir cuál va a ser la postura de esta semana. Sí, va a ser a las 11 de la mañana de manera virtual, luego de haberse realizado las asambleas locales. Vienen todos los congresales con los mandatos que se ha votado en cada una de las localidades, así que
a partir de Bien. las 11 los docentes de ese gremio deciden cómo sigue. Venimos de una semana con 96 horas de medidas de fuerza, Ujú. martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, así que vamos a ver qué hace AUSAC, si continúa con estas 96 horas, si baja, pero bueno, del gobierno provincial creo que no hubo absolutamente No hubo nada y ni va a haber. ningún intento de diálogo, que es lo que está pidiendo AUSAC. AUSAC está pidiendo que lo convoquen a la mesa paritaria. Ya está cerrado. El gobierno de la semana pasada siempre deja en claro que está cerrada, que ahí convocar a una mesa paritaria sería salirse de la ley, porque el acta dice que ya está cerrada y que el próximo encuentro paritario va a ser en junio. AUSAC sostiene que es insuficiente ese 4% que le dieron retroactivo a enero, más la cláusula gatillo mes a mes. Ujú. Y la crisis educativa en la provincia de Santa Cruz, que se incrementa día tras día, porque paralelamente al reclamo de los maestros también hay otro tipo de cuestiones que van saliendo a la luz, compromisos que no se asumieron, por ejemplo, la situación edilicia en muchos establecimientos de la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, veremos qué ocurre en el Congreso del día de hoy, seguramente en horas de la tarde. Vamos a tener la resolución del mismo. Perfecto. Bueno, les agradecemos a ustedes que están escribiéndonos, mandándonos sus mensajes. Ahora nosotros vamos a ir cortando lo que son las transmisiones de nuestro Face porque se vienen las dos comunicaciones telefónicas y a través de esta vía nuestros Facebook personales no las van a poder escuchar, así que los invitamos a hacerlo a través de los diferentes canales, sea FM, sea a través de páginas web, de la otra gestión también, porque como les decíamos, de esta forma no puede ser. De todos modos, les agradecemos a Leticia, a Corina, a Enrique, a Silvia, también un abrazo grande, a Angélica, todos nos dicen buen día, nos saludan, nos desean una linda semana. Los invitamos a que nos sigan de otra forma porque, reiteramos, de esta manera no van a poder escuchar las notas que vamos a desarrollar a continuación. Gracias a ¿Te los que han parece? saludado. Ricardo Leza, buen día, buena semana. Desde que no está Grondona cambiaron las cosas. Dice, claro, Grondona, hincha Independiente, cuando mandaba la AFA estaba todo bien Independiente. Felicitaciones al hincha de Racing que debe estar muy contento. Claro. Vamos. Bien, saluda a Esther Condorí, también Pedro Ujú. Tejeda. Abrazo grande para todos ellos que nos siguen de distintas localidades de la provincia. Bueno, vamos a poner, a ver, está Brian intentando contactarse con nuestro entrevistado. Mientras tanto, les decimos que, o les recordamos que vamos a tener dos comunicaciones telefónicas. Uno con Esteban, que es el abuelo de un bebé, de un menor de 4 meses en Caleta Olivia, que está solicitando de manera urgente que sea derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la otra nota que tenemos pendiente es la del diputado provincial Daniel Roquel, porque como les contábamos, es año electoral, momento de definiciones y claramente están avanzando en ese sentido, al menos aquí en Santa Cruz se ha reunido la convención de la Unión Cívica Radical, ha elegido autoridades y esas autoridades también han dado mandato al presidente del partido de la UCR, a Daniel Gardoño. Está comunicado, nos está escuchando el diputado Roquel, ¿sí? Estamos con él en línea, así que lo vamos a saludar. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberné, aquí. ¿Qué tal, Karina? Claudio, muy buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia. Bien, lo destacábamos, Daniel, cuando empezamos con el programa. Bien, este fin de semana se reunió la convención, entiendo que es el órgano máximo de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Cruz. Renovaron autoridades. Pirri Martínez de Puerto Deseado fue electo para tal fin, del 2023 al 2025. Bien, y seguramente se hablaron de otros temas, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estuvo esa convención en Puerto San Julián, referentes del radicalismo de toda la provincia, ¿no? Sí, la verdad que sí,
le pido disculpas, ando medio afónico de la voz, pero ¿Gritaste la verdad mucho en la convención? ¿No? ¿O no hizo falta? no, pero bueno, había mucho calor, se hizo en el Atlético, había mucho calor y uno a veces salía afuera en camisa y tomaba frío, afuera no estaba tan lindo, entonces bueno, se ve que esos cambios de temperatura Sí. nos dejaron afónicos. Ujú. Pero sí, la verdad que muy lindo. Nosotros habíamos tenido el año pasado internas partidarias donde se habían elegido las autoridades del comité y los convencionales en algunos de esos comités del interior. Ujú. Entonces, bueno, se tenía que realizar la convención donde se eligen las autoridades, donde se arma la convención. Así que bueno, se votaron las autoridades de la convención, quedó como bien vos decías, el Pirri Martínez, un hombre joven de Puerto Deseado, que bueno, que contó con el apoyo de la mayoría, te diría, de los sectores partidarios. Y después, bueno, la representación quedó Delgado de 28 de noviembre como vicepresidente, Romy Bazán de Calafate como secretaria, Barbie Bamonde como secretaria por parte de la Juventud. Y bueno, después se eligió el Tribunal de Disciplina y la Junta Electoral, que son los que tienen que resolver a veces cuando hay algún problema de disciplina interno en el partido o cuando tenemos elecciones internas, la Junta Electoral es la que lleva adelante todos los trámites de avalar si las listas están bien, si hicieron bien las presentaciones, pero bueno, y después se escucharon distintas posturas acerca de lo que se nos viene en este año electoral, donde bueno, hay algunos sectores que son o están más a favor de un acuerdo inmediato con otros partidos, hay otros que no, pero bueno, siempre es bueno escuchar a los afiliados, porque uno no es un iluminado, cuando tenemos que tomar esas decisiones es bueno hacerlo en pos de lo que escucha de los afiliados. Así que bueno, en ese sentido tuvieron la palabra no solo los convencionales, sino todos los afiliados que querían expresar cuál era su idea, y no fueron escuchados. Así que la verdad que creo que es importante de cara a lo que se viene, por lo menos tener esa mirada de los distintos sectores del partido, y bueno, después se verá qué es lo que se resuelve. No obstante, los que no están de acuerdo en sumar filas con otros espacios, digamos, o con ciertos espacios, la convención autorizó, lo digo entre comillas, al presidente del partido a ir por ello. Sí, mira, en realidad lo que se autorizó digamos, era rectificar lo que se había hecho en la mesa de cambio de Santa Cruz. Nosotros, Claro. el partido integra una mesa donde están todos los otros partidos de nuestro frente electoral y donde hace tiempo ya se venía reuniendo, la convención no se había reunido y se había dado mandato a los presidentes de los partidos para poder hablar para ser sinceros, era con el Mover y con SER, que son los dos espacios políticos que se hablan de si se Sí, pueden sumar a nuestro frente electoral. sí. La verdad que no hubo eco por el lado de SER, por lo menos no vienen dilatando la posibilidad de esa reunión, entonces cuando uno ve pasar el tiempo cree que se hace más difícil, porque uno entiende que no es armar un frente electoral, uno entiende que es armar también un, ¿cómo te puedo decir? No voy a decir una plataforma de gobierno y puntos en común para quien tenga que gobernar. Esto tiene que ser una coalición de gobierno si se gana una elección. ¿De qué sirve hacer un frente electoral y ganar? Ya nos ha pasado a nivel nacional, recordemos lo que ha sucedido con la Alianza en su momento. Entonces, hacer un frente con el solo objetivo de ganar una elección y después cuando gobernás, el que ganó no respeta ni coincide en nada de lo que iba a hacer el otro, la verdad que no tiene mucho sentido. Creo que termina siendo traicionar al electorado que nos votó. Entonces Ujú. hay que hablar también de esos puntos en común que tenemos con aquellos partidos que integran nuestro frente. Yo estoy convencido que con Encuentro Ciudadano, que con el ARI, tenemos coincidencias y las venimos sosteniendo en el tiempo. Entonces, cuando hay un espacio nuevo que se quiere sumar, bárbaro, pero tenemos que dejar en claro esos puntos para ver quién gobierna y de qué manera lo vamos a hacer. Vamos a hacer una coalición de gobierno, solo un frente electoral con el objetivo de ganar una elección, ¿no? Y en ese sentido, Daniel, ¿hay puntos de vista muy encontrados dentro del radicalismo? Mira, hubo muchas diferencias. Por ejemplo, uno de los que habló fue Pancho Roldán, un conocido militante de la Cuenca, que hoy está en el espacio que Mierda y Seigán, ya lanzó su candidatura a gobernador, y ellos dicen que hay que unirse con Vidal sí o sí, Ujú. que es la única posibilidad de ganar al kirchnerismo. Yo soy mucho más cauto que eso, porque la verdad que le hemos ganado al kirchnerismo nosotros. O sea, de las últimas 7 elecciones hemos ganado 5.
algunas serán legislativas, no dirán, pero seguro, pero entonces hoy en esta posibilidad, donde el electorado, como la última vez, está dividido en tercios, que el kirchnerismo no tiene más ese porcentaje de voto peronista, que hay mucho en la provincia de Santa Cruz, pero ese voto hoy lo ha dividido entre el SER y el Frente de Todos. Bueno, las posibilidades nuestras han crecido, y tal es así que en la última elección para legisladores nacionales le hemos ganado no solo al Frente de Todos, sino a SER, que salió segundo y que también le ganó al Frente de Todos, y jugando Claudio Vidal, porque uno dice, no, pueden ser otros actores. No, la verdad es que ahí serían, por lo menos del SER y de nuestro frente electoral, serían los mismos actores que hoy se hablan que podrían ser candidatos a gobernador. Claro, Podrían pero derrotar a Reyes contra Claudio Vidal. claro, pero ahí fueron separados y Vidal fue solo. O sea, imagínate las dos fuerzas juntas, el Frente de Bueno, Todos y por eso SER. te digo, de hacer ese frente, el Frente de Todos, creo que y por eso se dilata en el tiempo la decisión del Frente de Todos de modificar la ley del lema o de Claro. cambiar las elecciones. Sí. Porque saben que si hay un frente más amplio de este lado, no tienen la posibilidad alguna de ganar las elecciones. Claro. Entonces, creo que su problema es que no resuelve sus internas. Este fin de semana se ha hablado mucho, decía que jugaba Grasso, que jugaba Bessoni, que juega Cotillo y que también juega Alicia con Pablo González. Bueno, yo creo que están tratando de adelantar por lo menos algunas posiciones para ver cómo se mueve la oposición en esa posibilidad de acuerdo. Claro. Mientras tanto, creo que la gobernadora lo menos que podría hacer es abocarse a resolver los problemas que tiene la agenda y dejar de estar mirando una interna partidaria, una elección general, porque le queda mucho tiempo de mandato y los problemas que tienen los santacruceños son muchos. Entonces, nosotros, como te digo, tuvimos varias posturas, algunos que son reacios a cualquier tipo de ampliar un frente con estos espacios porque dicen que no tenemos coincidencias, otros que dicen, mira, nosotros hemos marcado una postura durante muchos años en contra del kirchnerismo, si alguien se quiere sumar, que venga y que se sume, pero acá la posición está clara y que la viene marcando. Se quieren sumar, bienvenido, pero no como algunos quieren hacer creer, como el intendente de 28 de noviembre español diciendo nuestro límite es Costa y Reyes. Porque yo no tengo límite de las personas, yo mi límite es la corrupción, es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, es el abandono que han hecho por parte del Estado de la educación y de la salud. Esos deben ser los límites políticos que nos tenemos que imponer, por lo menos los que estamos militando para cambiar la forma de gobernar Santa Cruz. Si nosotros nos ponemos a hablar de límites personales, porque esta persona no me gusta, porque el otro, creo que nos confundimos y perdemos tiempo. Creo que si esos son los límites de ellos, no hay mucho para hablar y no hay mucho para acordar. Bueno, cada uno seguirá trabajando dentro de su espacio y veremos cuando lleguen las elecciones a quién le va mejor, ¿no? Claro, si no hay ley de lemas, no veo el consenso de una fórmula entre entre Reyes Vidal. Bueno, mira, el otro día nosotros cuando tuvimos una charla en Río Gallegos, donde estuvimos también todos los partidos que integran nuestro frente, algunos, yo no he hablado con Claudio Vidal personal, pero algunos de los que he hablado decían que si se deroga la ley de lema, ellos por ahí también están dispuestos a acompañar con la vicegobernación, integrando un gobierno en algunos ministerios. La verdad que lo desconozco porque en lo personal no he hablado, pero digo, yo creo que también Claudio Vidal debe entender que la posibilidad, si derogan de la ley de lemas, de integrar una fórmula puede ser la posibilidad clara de ganar una elección. Pero entonces yo digo, no podemos seguir dilatando el tiempo esas reuniones porque no hay que acordar nomás, bueno, quién va de gobernador, quién de vice y vamos a jugar. Hay que acordar puntos de gobernabilidad, qué es lo que vamos a hacer en materia de educación, qué es lo que vamos a hacer en los salarios en esta provincia que hoy la gente está cobrando salario de hambre, qué es lo que se va a hacer con la salud. Entonces creo que hay que ponerse a hablar sobre muchas cosas, que quizás nosotros con los partidos políticos que estamos hace mucho tiempo en el frente, las venimos hablando, las venimos trabajando y tenemos una idea clara. Yo sé lo que piensa Gaby Bestelán de la educación, Claro. Yo sé lo que piensa el socialismo de lo que queremos hacer con la salud, pero con alguien que uno no ha participado, no ha integrado un frente, que no viene trabajando en política, no lo sé. Entonces esos puntos hay que acordarlos, hay que escribirlos, hay que dejarlos sentados en un documento, porque yo no quiero llegar y que después no se cumpla aquello que le hemos prometido al electorado. Entonces eso es clave. Y lamentablemente yo veo que se va pasando el tiempo, que no se avanza en eso, entonces lo veo difícil. Entonces yo lo planteé en mi partido y digo, nosotros tenemos que poner a trabajar en lo nuestro. Después veremos. El kirchnerismo, como siempre, va a jugar hasta el último momento tratando de cambiar las reglas de juego. No,
para lo que sea favorable para la gente, sino para lo que les sea favorable a ellos en pos de un sistema electoral que les permita quizás poder seguir en el gobierno. Nosotros tenemos que avanzar con lo nuestro, salir a militar, a recorrer, a hablar con los vecinos, a contarle qué es lo que queremos cuando lleguemos al gobierno, y después se verán si el frente se amplía o no, pero estoy convencido que hoy nuestro frente cambia Santa Cruz, tiene potencialidades como no tuvo nunca para ganar la provincia en esta elección de tercio. Bien. Daniel, No necesito ninguna encuesta, porque la encuesta más real fue la última elección para legisladores nacionales, y en esa hemos ganado. Daniel, por último, ¿qué impulso les da la derrota del peronismo en Trelew, la derrota del oficialismo, la derrota del Movimiento Popular Neuquino, o qué análisis se da en este sentido? Bueno, lo que estamos viendo en distintas ciudades que se están llevando adelante elecciones, en Trelew hacía 20 años que no ganábamos, ganó un candidato del radicalismo, sumado obviamente a otros candidatos, y creo que es para nosotros un bálsamo en el alma, los radicales, pero también me parece que es una muestra de hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces tenemos que seguir con esas convicciones, con esos valores, y seguir trabajando eso. Una elección obviamente que no va a cambiar, pero sí cuando uno ve que esto se va repitiendo en distintos puntos del país, bueno, es que la gente está empezando a mirar con otros ojos al radicalismo, y que la gente está empezando a mirar al gobierno como no está haciendo lo que le había prometido. Entonces tenemos que seguir trabajando para reforzar esas ideas, para que nos sigan creciendo como la posibilidad de poder transformar la realidad de los vecinos de nuestra provincia, y que eso sea un empujoncito para los militantes, para salir a militar con más fuerza, y para que la gente nos empiece a ver como serios potenciales como para poder gobernar Santa Cruz. Daniel, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos, que tengan un buen día. Gracias. Hablábamos entonces con el diputado por distrito, Daniel Roquel, sobre lo que ha sido, lo que ha dejado también la convención de la Unión Cívica Radical, que se reunió este fin de semana pasado en la localidad de Caleta Olivia. 8 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. Bien, vamos a ver si nos podemos comunicar ahora inmediatamente con Esteban Amaya, es el abuelo de un nene de 4 meses de Caleta Olivia, que está pidiendo una derivación ya a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, estaba yo comunicado acá por él, quería que lo llame. Hacemos una pausa, Brian, da un poquitito de cortina, escucho un par de audios y ahí volvemos, ¿eh? Bien, 8 de la mañana, 55 minutos en este día lunes. Lamentablemente no vamos a hablar con Esteban. Les decíamos, él es abuelo de un menor de 4 meses que está internado
por un cuadro de desnutrición, según él lo había posteado a través de sus redes sociales, y lo que decía es que estaba solicitando la derivación urgente de su nieto y responsabilizaba por esta demora. Incluso decía que los funcionarios no trabajan los fines de semana. Esto estaba muy indignado, y que responsabilizaba de cualquier situación tanto al director del Hospital Zonal de Caleta Olivia como así también al ministro de Salud, Claudio García. Nosotros, obviamente, por lo que les explicaba Claudio en el inicio del programa, tuvimos un intercambio de mensajes con el doctor García por esta situación sumamente compleja. Y él lo que nos comentó es que conocen, por supuesto, el caso, y lo que nos decía es que estaban esperando la confirmación de una cama, de un lugar en un centro de salud, en un espacio de salud que responda a las características del tratamiento que sigue este menor de edad. Por supuesto, nos dice que los médicos que tratan a este niñito, a este bebé, es un bebé de 4 meses, que ya presentaba problemas, que ya había sido derivado y que volvió a Caleta Olivia y ahora necesita atención de mayor complejidad, que los médicos, tanto de Caleta como los que están en Buenos Aires atendiéndolo, están en contacto permanente, según nos contaba. Además, nos decía que el director del Hospital de Caleta es terapista pediátrico, que está formado en el Hospital Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, que es muy conocido ese hospital por la especialización y la atención que tiene, y que está siguiendo el caso. Así que nos decían que también el cuadro del menor es complicado porque tiene una enfermedad metabólica, así que se trata de una situación realmente muy, pero muy compleja. Y esto, nos decía, estamos en el tema y estamos tratando de derivarlo a la brevedad, en el menor tiempo posible, pese a que el abuelo estaba denunciando otra cosa. Esas son las dos campanas. Bien, mis disculpas, ¿no? Teníamos concretado 8:20 en punto hablar con Esteban desde Caleta Olivia, lo estábamos por llamar, dijo no, llamame más tarde, bueno, no podemos, no lo pudimos concretar porque más tarde teníamos que hablar con Daniel Roquel y ahora ya estamos en el momento de cerrar el programa del día de hoy. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366, a 400 metros del lago argentino. www.titancalafatehostel.com. Y gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Gracias a nuestros auspiciantes. Muchas gracias y muy bienvenido, Nica, a la mesa. Ya estaba Brian, que no hoy fue todo muy rapidito. Brian, gracias. Brian Álvarez en los controles. Juli ya estaba y estuvo aquí con nosotros desde el inicio del programa. Y ahora bienvenido, Nica. ¿Cómo estás? Bien, buen día, Claudio. Buen día, Karina, el amigo Juli y el señor comandante Brian. Acá en esta jornada de lunes, comenzando la semana, igual que ustedes, chicos, después de haber vivido esto lindo de la fiesta del TC, ¿no? En Calafate. Me quedé enganchado anoche porque ya aparecieron las críticas, ¿viste? Del autódromo. Ajá, ¿qué decían? Ya aparecieron las primeras críticas de gente, obviamente, que sabe. Sí. Como Rubén Daray. Sí. Y explicaba y una cuestión que noté, así a simple ojo de buen cubero. Ustedes saben que para salir de la calle de boxes, un auto cuando ingresa a la pista de Calafate
tiene que esperar la indicación del banderillero, no tiene una salida larga o pronunciada como Claro. otros autódromos. Ajá. Esa era una crítica. Y vos sabés que yo noté el otro día cuando estábamos ahí cerca de boxes, Sí. que estaba el banderillero dando El órdenes. bandillero habilita o no la salida de boxes. Exacto. No. Parece larga el auto parado prácticamente. No larga en movimiento como los otros Claro. autos hacen su ingreso a la pista desde boxes. Ajá. Y otra cuestión que se le criticaba era la predisposición o disposición de los muñecos de goma. Ajá. Ajá. Por otro lado, sí, destacaban lo variante que es en cuanto a dibujo y la concentración que tienen que tener los pilotos. Circuitos rápidos, pero que Rápido. también volvían a lo mismo del principio, de cuando íbamos descubriendo el autódromo Quique Fraile. El tema de los pocos lugares de De sobrepaso. sobrepaso. Claro, es muy angosto, Mm. 12 metros 50 en su gran mayoría, donde hay pianitos llega Sí, a los 16 metros, o sea, difícil el sobrepaso, muy sí. angosto. También, ¿sabes quién destacaba, chicos? El tratamiento que se hizo en la zona de los ida de pista, en las banquinas, Sí. una especie de canto rodado abajo y un material más suave, pero que no permite que se levante polvo o que no se destruya el auto cuando se va a pista. Exacto, sí. Y que funcionó, ¿no? Funcionó, sí, sí. sí. No vimos tierra en cada ida de pista. Y eso que estábamos en un lugar lindo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, No, sí. la tierra venía cuando Ujú. soplaba un poco más el viento. Salvo que digan, va ganando Chevrolet Pesca. Ay, Sí, estos están escuchalo. como los de River con el barco. llora. Atendelo vos, Juli. Dice que como iba ganando Chevrolet, dieron como 3 Pacecar para que... Ay, Chevrolet otro. Pescar. No, a ver, decirle a Mangoni El que segundo. si es flojito para relanzar Mangoni con su Chevrolet, no es problema de... No sabe de acelerar. pescar, viejo, claro. Yo lo vi por la tele Sí. y no di tanto crédito a esto que dicen de que el circuito es angosto y que no permite los sobrepasos. Hubo un montón de sobrepasos. Quizás es angosto, ¿no? Pero hubo muchos sobrepasos. Valentina Aguirre en una se lo come a Leonel Pernía hermoso por Hermoso, afuera. claro. Me gustó mucho el dibujo. ¿No? Sí. Me resulta raro igual que Es rápido, la rápido. recta termine de esa manera. Tienen que ensanchar un poco más esa Porque parte. termina contra el corazón. Claro, Claro, por sí, eso sí, es, sí, es sí. raro. Van, pero con todo. Hermoso. Sí. Es un circuito de dibujo europeo, ¿no? Pero Ujú. faltan algunas cosas a corregir. Como faltan algunas cosas a corregir seguramente en los accesos al circuito, ¿no? También. Claro, Sí, claro. sí. Mejorar. Ujú. Porque Claro. Bueno, dentro de Estábamos- todo, ayer, porque cuando salimos el sábado de la clasificación fue un caos. Realmente. Ujú. ¿Cuánto estuvimos para salir del circuito? Pero bueno, ayer para ingresar no fue tan complicado. No, por eso decía, Porque- ni para ingresar ni para Claro. salir, pese a la cantidad de gente que había. Claro, pese a la cantidad de gente que había, la salida del sábado sí estuvo brava. Ujú. Pero bueno, dijimos, esta masa que va a querer entrar en una hora entre las 8 y las 9 de la mañana, 9:30 del domingo, digo, se va a armar un cuello de botella, pero no, muy buena la organización, más que nada el tránsito, cómo estaba coordinado con gente, ¿no es Ujú. cierto? Hasta María Sanz la vimos Sí, trabajando allí, Exacto, María estaba. tránsito policial, Ujú. creo también. Agencia Bueno, sí. auxiliar. la agencia sí, tránsito de la MUNI, me En ese imagino. sentido, muy de bien Río Gallegos. organizado. Sí, bien organizadito. No fue tan difícil entrar al circuito. Es más, creo que no detuvimos la marcha en ningún No, momento. no. Fluía, Sí. lento, pero Sí. fluía. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente habrá recibido Calafate, no? La incógnita, ¿no? En cuanto a turismo traído por el turismo de carretera. Y valga bueno, la redundancia. ocupación era plena. Estaba pleno. La ocupación sí, y sí. además se podía ver, si bien nosotros no tuvimos oportunidad de andar caminando en el centro de Calafate, pero sí veía, al lugar donde fuimos había, en el almacén de al lado había un montón de gente, la panadería al otro día, nosotros precavidos dijimos, bueno, no, tratemos de llevar todo o para poder evitar ir a comprar porque nos imaginamos que iba a ser así. Precio En de la liquidación. panadería había fácil 10 personas afuera haciendo cola más los que estaban adentro, el domingo a las 9 de la mañana, ¿no?
¿Qué dice Beto? ¿Qué dice Beto? A ver, muy buenos anteojos para leer. ¿Qué te está enojado? Nos afanaron la carrera, dice Ay, Dios. los de Ford. ¿eh? Te dejo los pañuelos acá en la Sí, mesa, acá Beto, te los dejo, te dejamos para que Claudia te los te pase. dejo los Carilina acá para la tarde, Beto. De afanar, ¿a dónde estaría? A ver, si Mangoni no es bueno relanzando, ¿qué culpa tenemos los de Ford? Ninguna, nada. Tal cual, acá quedan los pañuelitos descartables. Te los Autoseguridad. los que no usen Ica te los van Estamos- Yo te voy a dar una pauta de lo que dicen y la razón. Asisto a Nica y a Beto. El campeonato está Werner, Santero, sí. Lambiris, Sí, 3 Ford. 3 Ford, Sí. Castellano con Dodge, Catalán Mañi con Ford y Landa con Torino. ¿Y eso qué dice Beto? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que lo tiran para atrás Chevrolet, claramente. Ah. No, es que, no, lo que pasa es que los de Chevrolet, por ejemplo, te digo algo, eran menos porque no quisieron gastar e venir acá a Calafate, se bajaron solitos, no Si hizo vos falta. sabés que te están tirando al muere, Nah. ¿vas a ir? Ya desde el reglamento del año ¿Cómo lo está? tiraron para atrás Chevrolet. Sí. Yo estoy con usted, mi estimado, Y con el tema de Racing también. Ah, bueno, sí, ahí le doy la derecha. Otro más, lo vi cuando se vi. No, tremendo lo que le hicieron a Independiente. Fue re afuera, Sí, no fue fuera, fue re afuera. Y además, entiendo que el árbitro se pueda equivocar Pero porque... consultó al VAR. Pero, claro, pero ¿y el VAR qué onda? Está pintadísimo. No, pero si el VAR no lo llamó, es porque Claro. para el VAR era una correcta la decisión del árbitro, ¿no? Si no interviene el VAR, si ni siquiera lo llamó para que vea la jugada, es porque entiende que la decisión del árbitro fue correcta, ¿no? Ladrones. Sí, Claro, claro, Porque está enojado. Decirle, y disculpe los amigos de Racing, Independiente le tira la camiseta encima a Racing. Creo que es el clásico más claro en el que se nota eso, porque Independiente no tiene nada. Y Cuero agarró, arrancó a correr por la derecha y golazo de Cauterucho, le tiró la camiseta. Bueno, van a necesitar muchos pañuelitos descartables, así que los oyentes que hoy en un nuevo día va a ser... Yo les quería comentar a los allá chicos, Brian, después viene Beto a la tarde. ¿no? bueno, les decía, les quería comentar a los chicos antes de irnos y en este pase, hablando de robo, un robo muy particular que se dio el fin de semana acá en Río Gallegos, porque una pareja que vive en un lugar, en un centro, ¿no? En la calle Rawson, si no me equivoco. Pues es que ustedes saben que aparentemente dejaron la puerta abierta y entraron o entró alguien, no se sabe si fue una o más personas, entraron o entró a la casa y obviamente sin ejercer ningún tipo de violencia ni fuerza, y se llevaron lo que encontraron en el living. Se llevaron, según tengo entendido, una placa de video, había 2 mochilas, y bueno, se llevaron las mochilas con documentación, un pie de trompón también, de trombón. Tumbón. ¿Quién puede necesitar em, eso? Claro, eso es muy No, específico. o sea, ¿no? estaba específicamente en la casa, capaz que se lo llevaron sin saber qué era o vaya a saber lo que sucedió, ¿no? Y bueno, esto pasó acá en Río Gallegos. Entraron a una casa mientras los dueños, la pareja, dormía. Ah, estaban durmiendo. Estaban adentro durmiendo. Y claro, cuando se despertaron, ¿por qué? Porque aparentemente tiene una mascota, la mascota Ladró. se despertó, no, una Ah, gatita me ajá. decían que era, también se despertó la gatita y además empezaron a sentir frío. No sé si dejaron la puerta, la Una ventana ventana abierta, pero ya habían ingresado y habían sustraído, habían robado en esa casa. Fue un hurto en realidad, ¿no? No un robo. Y esto sucedió aquí en Río Gallegos, digamos, de sábado para domingo. Esto ¿no? fue casa, departamento, ¿qué era esto? ¿Sabemos bien? No lo sé. Sé que es un domicilio
que está ubicado en la calle Rawson. ¿M? Bueno, también sé que se hizo la denuncia Sí. correspondiente, pero bueno, intenté contactarme con los propietarios, quienes vivieron esa situación. No fue posible. En realidad hablé con alguien que integra la familia, con 2 personas, y bueno, me dijeron que no querían exponerse, pero sí a través y lo que sí hicieron público es a través de sus redes sociales Ujú. contar que les habían entrado a robar a su domicilio y hicieron un posteo para que no compren, porque seguramente los van a vender. Dice, me entraron a robar a casa, si ven que están vendiendo una placa de video, avísenme, pago recompensa. Y también un pie de trombón, está la foto, marca Hércules. Y además la foto de una mochila azul. Dice, se llevaron también 2 mochilas azules. Una era de marca Everlast. Así que esto sucedió aquí en Río Gallegos. Se dieron cuenta cuando se despertaron y ayer a la mañana de lo que les faltaba. Y esto fue lo que pasó. Por suerte se llevaron eso y se fueron, Sí, ¿no? eso me Pero llama la los atención, dueños ¿no? estaban adentro durmiendo. Entrar a una casa para robarte un pie de trombón y 2 mochilas. Y entrar a una casa con gente durmiendo adentro. Ujú. Y se ve que entraron, lo primero que encontraron ahí al alcance, Sí. eso se llevaron. Bueno, Eso qué se lástima llevaron. que no quieran hablar, porque hay muchos detalles que podrían comentarnos, que podrían compartir, que nada para estar precavidos, porque así como lo plantean, entraron a robar mientras los propietarios dormían, es muy fuerte. Sí, totalmente. Pero bueno, también esto, ¿no? No sé si pasan y manotean, pero aparentemente habría estado abierta la puerta, motivo Ujú. por el cual no se ejerció ningún tipo de fuerza, ni de violencia, ni nada por el estilo. No se rompió nada para ingresar. Bien. Bueno, esta modalidad se llama Scruche, es muy particular en otras latitudes donde hay gente que, digamos, no tiene mucho por hacer, tiene tiempo libre y sale a chequear, ¿no? Por los barrios, esto de batir palmas, Claro. ver si... hace poco le pasó a una señora que conozco que ingresó un nenito, 10 años, Sí. hasta casi hasta el hall de su casa y cuando ella se dio cuenta que estaba ahí, le dice, ¿no tiene algo para comer, doña? No. Pero como que pensó que en realidad no había nadie y como que se sorprendió y cuando le dice a ver, el nenito se fue corriendo y desapareció. Se esfumó. No digo que ese niño fuera a robar o algo por el estilo, pero digo, Entró a la suceden casa. cosas, hay que estar atentos. Se llama la modalidad. Escruche. Escruche, El mirá vos. escruche es una modalidad, el hurto, digamos, dentro de hogares, donde pasa mucho, ¿no? En temporada vacacional. Yo tenía un vecino en mi ex barrio, en calle Punta Bandera, que llegó de vacaciones y tenía todo, absolutamente todo embalado, cual si fuera a mudarse, digamos. Sí. Y estaba todo listo para que viniera una camioneta, un camión Ay, y se lo llevaran. Entonces, qué hay que estar impresión. atentos. Hay una historia que me han comentado, no sé si ustedes que son de Río Gallegos la conocen, una vez que vino un circo acá Ah, sí. y andaban unos senados, Sí. publicitando Sí. casa por casa. Sí. Te ponían ¿cómo se dice? Sí, el volante. El volante, exactamente, en la puerta, abajo de la puerta de tu casa. Cualquier cosa, ellos entraban a dejarte el volante. Te lo ponían abajo de la puerta, pero lo veían de afuera. Al otro día volvían, te ponían otro. Al tercer día volvían, te ponían otro. Si juntaban 3 días con volante abajo de la puerta, que los veían de afuera, al cuarto entraban a la casa y te la desvalijaban. Sí, O sea, sí, claro, fue famoso. Claro. Robo a mano armada en Panadería América, donde hoy se encuentra Buen Apetito, ahí en Sí. calle Comodoro Rivadavia. Sí. Y dicen que eran Personitas pequeñas, Sí, sí. eran pequeños. Talla baja. Sí, Sí. bueno, el circo. Bravísimo. Sí, Claro. fácilmente reconocible. Ese mismo circo que creo que era de los hermanos Segura, si no me olvido. Después de esta justamente situación quedó judicializado el circo, sus instalaciones quedaron en el barrio San Benito y el rumor grande era que había que tener cuidado con los perros que uno tenía porque los estaban como
secuestrando para dárselo de comer a los animales que tenían ellos, que eran leones. Ujú. Ah, sí. Sí. Ah, también decía. Mito, yo no sé Sí, qué sí. tanto de realidad hay, pero el Sí, mito no. yo era muy chico, era ese. ¿Sabes por dónde estaba ubicado quedaron las jaulas con los camiones del circo? Sí. En lo que hoy sería paralelo al acceso a la calle 22, donde están las canchas del Club Independiente, Sí, Ajá. subiendo esa lomita, sí, por ahí estaban Ah, mira. Barrio Altavista. Barrio Altavista. claro, Por alta ahí, por vista, esa tenés razón. Bueno, Altos perros. Comiendo ay, leones. claro, ni hablar. Bueno, chicos, que tengan un lindo programa. Ahí están llegando los pañuelitos. Nosotros, Eh, nosotros partimos. Gracias a todos. Que tengan una buena jornada. Mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Chao.